Romanos 6, exégesis y marco jurídico teológico. 1. La muerte al pecado por la unión con Cristo, versículos 1 al 5, versículos 1 al 2. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Explicación. Pablo sale al paso de una distorsión lógica y procesal. Inicia con su acostumbrada negación tajante mn genoito. En ninguna manera. Argumenta que un cambio de estatus jurídico imposibilita la continuidad en el régimen anterior. Un resucitado legalmente no puede seguir habitando en el fuero de los muertos. Marco jurídico histórico. En el derecho civil y de personas, la muerte jurídica mors civilis extingue de forma absoluta los derechos, deberes, servidumbres y jurisdicciones previas. El que ha muerto jurídicamente a un fuero penal o de servidumbre ya no está sujeto a las pretensiones de su antiguo amo o ley. Referencias históricas y patrísticas. Juan Crisóstomo, homilía sobre Romanos, homilía X, enfatiza que si la gracia nos fue dada para destruir la culpabilidad del pecado, usar la gracia como pretexto para continuar pecando es pervertir la naturaleza misma de la absolución. Orígenes, comentario sobre Romanos, libro quinto, explica que morir al pecado implica la cesación voluntaria e incondicional de los actos de desacato contra el soberano. Versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Explicación. Pablo invoca el significado del bautismo como la ceremonia de transferencia de fuero. La inmersión simboliza la sepultura del viejo hombre y la participación en la muerte de Cristo. El surgimiento del agua representa el inicio de una nueva existencia legal y ontológica fundada en la resurrección del Señor. Marco jurídico histórico. Funciona como el acto ceremonial de emancipación y adopción ad rogatio o manumicio. El bautismo formaliza la ruptura definitiva con el antiguo dominio el pecado y la incorporación pública a la nueva cabeza federal, Cristo. Referencias históricas y patrísticas. Agustín de Hipona de bautismo contra donatistas. Subraya que el bautismo no es un mero símbolo externo, sino un sacramento que ratifica la muerte de la culpa original y la regeneración espiritual. Ambrosiaster, comentario sobre Romanos. Destaca que el bautismo sepulta el registro de los antiguos delitos para que el creyente camine en la vigencia de una ley y un fuero renovados. 2. La crucifixión del viejo hombre y el fin de la servidumbre, versículos 6 al 11. Versículos 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Explicación. Pablo presenta un hecho jurídico consumado. El viejo hombre, nuestra antigua identidad en la estirpe de Adán, sujeta a la condena, fue ejecutado en la cruz con Cristo. El propósito de este fallo es anular el cuerpo del pecado, el dominio que la inclinación pecaminosa ejercía sobre la existencia, para disolver la relación de esclavitud. El versículo 7 formula una máxima procesal irrefutable. La muerte extingue toda pretensión ejecutiva o penal que el pecado pudiera reclamar sobre el reo. Marco jurídico histórico. Se aplican dos principios de la jurisprudencia antigua. Extinción de la acción por fallecimiento del sujeto pasivo. Mors omnia solvit. Un difunto no puede ser procesado, juzgado ni sometido a servidumbre o embargo. La muerte extingue la condición de esclavo. Aución de jurisdicción deductio in libertatem. El término de dikaiotai ha sido justificado libertado indica que al morir legalmente con Cristo, el creyente queda judicialmente fuera del fuero del antiguo amo. Referencias históricas y patrísticas. Juan Crisóstomo, homilías sobre Romanos,
Homilía 11. Explica que así como no se puede exigir servicio o pena a un cadáver, del mismo modo, el cristiano que ha muerto con Cristo queda fuera del alcance de los mandatos del pecado. Orígenes Comentarios sobre Romanos. Libro quinto. Observa que la crucifixión del viejo hombre destruye la potestad del mal sobre los miembros, librando al individuo del yugo de la culpa. Versículos 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez para siempre. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Explicación. La muerte de Cristo fue una acción judicial irrevocable y de aplicación única efapax, una vez para siempre, al resucitar. Cristo salió por completo de la esfera donde la muerte ejercía señorío. Pablo exhorta a los creyentes a considerarse logiseste, un término contable y forense en esa misma realidad, muertos de forma definitiva para la jurisdicción del pecado y vivos para la de Dios. Marco jurídico histórico. Se aplica el principio de asentamiento e imputación en el registro personal logizomai. El creyente debe tomar este fallo judicial definitivo como la premisa indiscutible de su nueva vida. No se trata de un deseo o un acto de imaginación, sino de calcular y dar por sentado el estado de cosas que el Tribunal Supremo ya fijó en el expediente. Referencias históricas y patrísticas. Agustín de Hipona en Chiridión subraya que la muerte de Cristo al pecado fue la cancelación de la penalidad que pesaba sobre la naturaleza humana, garantizando que el pecado no vuelva a tener título legal para juzgar al creyente. Ambrosiaster, Comentario sobre Romanos, destaca que el mandamiento consideraos es un llamado a actuar conforme al nuevo estatus de hombres libres otorgado en la corte de la gracia. 3. La transferencia de instrumentos y el cambio de fuero. Versículos 12 al 14, versículos 12 al 13. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Explicación. Dado que el pecado perdió su título legal de propiedad, ya no tiene derecho a dictar normas, reinar, ni a reclamar la obediencia del creyente. Pablo utiliza la metáfora de los miembros: manos, ojos, lengua, facultades, y exhorta a no entregarlos al antiguo amo como instrumentos o armas jopla de injusticia, sino a ponerlos a disposición del nuevo Señor como herramientas dedicadas a la justicia. Marco jurídico histórico. Uso del término jopla. En el contexto militar y legal romano, jopla alude a las armas de un soldado o a los pertrechos bajo el mando de un prefecto. Poner las armas a disposición de un usurpador rebelde constituye un delito de alta traición per duello. Presentar paristano es un término técnico de la comparecencia judicial y del servicio oficial. Significa poner legalmente una propiedad, persona o servicio a la disposición de un magistrado o señor legítimo. Referencias históricas y patrísticas. Juan Crisóstomo, Homilías sobre Romanos, Homilía 11, observa que la exhortación no reine demuestra que el pecado ya no ejerce una tiranía inevitable, sino que si reina, lo hace por la vergonzosa rendición voluntaria de quien no reconoce su libertad. Orígenes, Comentarios sobre Romanos, libro 6. Explica que la mente humana actúa como el tribunal interior que decide a qué autoridad o fuero le rinde vasallaje y le entrega sus facultades corporales. Versículo 14. Porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Explicación. Pablo emite una promesa de la Corte Suprema que garantiza la victoria sobre el mal. El pecado no podrá volver a ejercer un dominio absoluto, señorearse, porque ha ocurrido un traslado definitivo de jurisdicción. El creyente ya no está bajo la ley régimen de la letra escrita que exige, pero no capacita.
exponiendo la condena, sino bajo la gracia régimen del Espíritu, que indulta, transforma y sostiene. Marco jurídico histórico. Se define la mutación de fuero o jurisdicción statum mutare. Estar bajo la ley significa estar bajo la espada punitiva y el régimen sancionador de la norma violada. Estar bajo la gracia implica haber sido acogido bajo el fuero de inmunidad real y amparo del soberano indultador. Referencias históricas y patrísticas. Agustín de Hipona de Spiritu et Litera enfatiza la distinción entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia. La ley da el conocimiento de la infracción para cerrar la boca al reo. La gracia otorga el amor y la fuerza para cumplir la justicia de la ley. Ambrosiaster, comentario sobre Romanos. Subraya que bajo la gracia, el creyente es libre del temor a la condenación que la ley escrita imponía sobre cada transgresión. 4. La analogía de la esclavitud, de la servidumbre del pecado al servicio de la justicia, versículos 15 al 23. Versículos 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual os entregasteis, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Explicación. Pablo ataca la idea errónea de que estar bajo la gracia otorga inmunidad para pecar impunemente, establece un principio relacional y voluntario. La obediencia real determina quién es el verdadero Señor. No existe un estado de neutralidad moral. Al ser libertados del pecado, los romanos no pasaron a un estado de autonomía irrestricta, sino que experimentaron una transferencia de propiedad legal manumicio, convirtiéndose en siervos de la justicia. Marco jurídico histórico, principio de sumisión por actos de facto servitus. En el derecho romano, la conducta repetida de sumisión y acatamiento a las órdenes de un dominus es prueba de servidumbre. Manumisión, con cambio de patrono manumicio, in libertatem, adictio. La liberación del esclavo de un amo tiránico no significaba el aislamiento del orden social, sino la adscripción a la tutela y protección de un nuevo patronus Dios. Referencias históricas y patrísticas. Juan Crisóstomo, Homilías sobre Romanos. Homilía 12. Destaca que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere sin norma, sino en ser librado de la tiranía del mal para servir al Creador legítimo. Orígenes, comentario sobre Romanos, libro 6, muestra que la frase obedeció de corazón a la doctrina indica que la fe no es solo una adhesión intelectual, sino una entrega voluntaria al nuevo fuero moral. Versículos 19 al 22. Hablo como humano, por causa de la humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Explicación. Pablo se disculpa por usar una metáfora humana tan cruda como la esclavitud. Hablo como humano, debido a la limitación para comprender las realidades espirituales. Invita a aplicar al servicio de Dios la misma o mayor intensidad que antes se entregaba al vicio. El contraste es drástico. El antiguo servicio al pecado solo producía vergüenza y conducía a la muerte. El nuevo servicio a Dios produce el fruto de la santificación, agiasmos, purificación progresiva, y tiene como desenlace la vida eterna. Marco jurídico histórico. Se analizan los frutos y rendimientos patrimoniales fructus. Bajo el régimen del pecado, el fruto o rendimiento era ruina moral y sentencia capital. Bajo el dominio divino,
el rendimiento de la propiedad es la utilidad de la santidad y la concesión del título hereditario de la vida eterna. Referencias históricas y patrísticas. Agustín de Hipona de Gratia et Libero Arbitrio remarca que la verdadera libertad del libre albedrío es aquella que ha sido sanada por la gracia para no servir al mal, sino deleitarse en la justicia. Ambrosiaster, Comentario sobre Romanos, observa que la memoria del antiguo estado de esclavitud debe causar vergüenza en el cristiano, sirviendo de estímulo para mantenerse fiel al nuevo Señor. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Explicación. Pablo sintetiza todo el capítulo 6 en un axioma judicial y financiero inolvidable. El pecado actúa como un empleador o señor militar que paga un estipendio a sus soldados, pero ese estipendio es la muerte física, espiritual y eterna. Dios, por el contrario, no paga un salario de mérito por el trabajo humano, sino que otorga un don o regalo inmerecido charisma, la vida eterna en comunión con Jesucristo. Marco jurídico histórico. La paga opsonion, término técnico militar y mercantil del mundo grecorromano que designaba el sueldo, ración o estipendio que recibía un soldado por sus servicios en campaña. El pecado, como general tiránico, paga a sus tropas con la sentencia penal de la muerte. La dádiva charisma donativum hace referencia a la gratificación imperial o donativo extraordinario que el emperador otorgaba a sus tropas o súbditos por pura generosidad y benevolencia, sin que constituyera un salario exigible por contrato. Referencias históricas y patrísticas. Juan Crisóstomo, Homilías sobre Romanos, Homilía 12, subraya la cuidada elección de palabras de Pablo. No dijo: la paga de vuestras buenas obras es la vida eterna, sino la dádiva de Dios, para dejar claro que la salvación es un don de la gracia y no un pago adeudado por la ley. Agustín de Hipona, Epístola 194. Utiliza este versículo para cerrar su defensa de la sola gracia, señalando que aun cuando Dios corona nuestros méritos en la santificación, no hace otra cosa que coronar sus propios dones.